días. A nombre de Sodesa Consultores les damos la bienvenida a esta plática que llevaremos este viernes 9 de marzo referente a los estados de flujo de efectivo que están solicitando ahora como una nueva obligación dentro del tema de la declaración anual. Recordemos que los viernes hacemos nuestras pláticas fiscales a efectos de esta comunidad que se está generando, y me refiero a comunidad, ya que tenemos un grupo de WhatsApp donde se comparte información de carácter contable, de carácter fiscal, de carácter legal, única y exclusivamente. Nuestro objetivo no es tomar otros cursos en razón a este grupo de WhatsApp, sino retroalimentarnos precisamente como esta comunidad y el de la voz poder participar, si no es activamente en el propio chat, sí hacerlo a través de estas pláticas que vamos realizando los viernes, y hemos advertido a través de Sodesa en una serie de preguntas que van haciendo nuestros clientes, los participantes a los diversos cursos, donde nos indican, nos refieren que hay inquietud en saber si se aplica un método directo, un método indirecto del flujo de efectivo, en qué consiste, y también verificar y advertir qué significado tiene un flujo de efectivo para efectos de la autoridad, o más allá, ¿por qué la propia autoridad ahora solicita esta información después de tantos años que nunca la había solicitado? ¿Cuál es la vertiente, cuál es la temática que va a utilizar la propia autoridad en relación a esta información? Pues bueno, llevaremos una plática aproximadamente de 30 minutos, estaremos terminando alrededor de las 12:15, 12:20 aproximadamente. El de la voz expondrá, hará la plática referente, el material que estamos utilizando en este momento. Una vez que hayamos terminado la plática, de inmediato se les hará traslado a todos y cada uno de ustedes para efectos de que lo tengan como una herramienta de apoyo. Esta información, pues al fin del día, fue un extracto de las normas de información financiera, digo, porque esa es la vertiente, la raíz de la cual tomamos dicha información, y derivado de ello, pues es lo que se debe revertir propiamente en los propios estados financieros. Como lo hemos comentado en diferentes ocasiones, pues con el transcurso del tiempo nos fuimos olvidando de lo que corresponde a la parte contable, y le dimos más valor, le dimos más, se ponderó más la parte fiscal, y este caso no es la excepción. Bueno, ahora estamos en esta plática y nos vemos referenciados a un flujo de efectivo, un estado que, y como la propia norma de información financiera lo refiere, es un estado de posición, un estado dentro de los 4 estados financieros. Tenemos lo que corresponde a el balance, al estado de resultados, el estado de flujo, que anteriormente se conocía como estado de cambio en la información de efectivo, y lo que corresponde básicamente a el tema de movimiento de capital. Pues bueno, este estado financiero para las empresas es un estado de carácter obligatorio, es decir, las propias normas de información nos obligan a tener esta información. No es optativa, no es opcional. El tema es que como no se convierte en un elemento coactivo, es decir, no hay una institución que me sancione por no tener los 4 estados financieros básicos. No llega, o por parte de estos organismos o por parte del instituto, donde entonces vaya a aplicar revisiones a las empresas, y derivado de ello, si no cuentan con estos 4 estados financieros, habría una sanción administrativa directamente a la empresa. Eso no existe. Y entonces, al no existir, no le damos la importancia correspondiente. Ahora, en un tema que nos solicita la propia autoridad, que tenemos que informarle de esta información, se convierte en obligatorio. Y la autoridad sí nos puede obligar, sí nos puede solicitar información. Y es por ello definir y tomar en cuenta qué método vamos a aplicar y las consecuencias de ese método, ya que esta será una herramienta indispensable en el futuro, y
básicamente cuando vemos que la autoridad pretende utilizar una herramienta, la muestra en una declaración ya sea provisional, en una declaración anual y o en una declaración informativa, normalmente lo hace de forma general, cuando es por primera ocasión. Y conforme va pasando el tiempo, lo que hace la autoridad es ir puliendo la información. Esto lo vivimos, bueno, hace poco, en el año 2020, recordemos que por primera ocasión es que ya la información viene prellenada, ya la información que la propia autoridad nos requiere en la declaración anual, básicamente se presenta ya una información en cuanto a ingresos, una información en cuanto a deducciones, y en aquel entonces básicamente se tenía el tema de que ya venía prellenado el tema de la nómina. Bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa en el año 2022? Que ya pide una serie de información, porque bueno, uno de los objetivos para el año 2023 es que dentro de las revisiones que va a hacer la propia autoridad, se va a canalizar al tema del subsidio para el empleo. Es decir, es un gasto fiscal. ¿Y qué quiere decir un gasto fiscal? Pues es un ingreso que el gobierno deja de percibir por un tema de un subsidio. Y al momento que le estamos subsidiando a empresas y en especial a personas físicas de 1 a 4 salarios mínimos, que más allá de retenerles un impuesto, se les está devolviendo una cantidad por concepto de subsidio al empleo. Entonces, ahora es que la propia autoridad canalizará parte de su fiscalización, parte de su fuerza administrativa a revisar precisamente si este tema del subsidio al empleo es en forma adecuada y está siendo canalizada conforme a lo que establece las disposiciones correspondientes. Bueno, este comentario sale en relación a este punto del flujo de efectivo, que es este estado que se solicita a partir del año 2022 y que con el transcurso del tiempo la autoridad irá perfeccionando. Pero bueno, más allá del tema fiscal, es un estado financiero que las normas de información financiera, o a través, mejor dicho, de las normas de información financiera, el propio instituto obliga a las empresas a cumplir con este estado, ya que recordemos que de acuerdo a nuestras disposiciones aquí de domésticas, es decir, el territorio mexicano, pues vamos, o la contabilidad vaya, está regida por estas normas. Denme un segundo, estoy viendo aquí que hay algunos comentarios en el chat. Procedo a verificar. A ver, mi estimado Eduardo Arce, no sé si sea Eduardo, dice, perdón, no escucho. Luego, no se escucha. Ricardo, bueno, quiero entender que Ricardo sí está escuchando el audio. Pedro, buen día. A ver, Pedro, ¿sí se escucha bien? Dice, ok, G. Domínguez, yo sí escucho bien, correcto. Por favor, en este momento, si pueden verificar el tema y si es un punto que se refiere a la computadora que estamos utilizando. Cuando entramos a una reunión, al momento de ir ingresando nos va pidiendo cierta información y derivado de ello es activar el micrófono, activar la pantalla. Entonces, tal vez en el momento en el cual ingresamos no seleccionamos el icono correspondiente. Ahora, también hemos notado que lo importante también es que estemos canalizados con la mayor conectividad al Internet, ya que si no tenemos esa conectividad, en ocasiones o no se escucha bien, se escucha entrecortado y o la presentación no se llega a ver bien. Entonces solicitamos que nos apoyen en sus oficinas, en sus domicilios, que puedan tener el acceso a su Internet
la conectividad de forma completa, de forma total, para que puedan tener una conectividad al 100%. Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a continuar. Entonces, este estado financiero se convierte de forma obligatoria. Y al convertirse de forma obligatoria, pues realmente todas las empresas lo deberíamos de trabajar. El flujo de efectivo tiene una estructura y básicamente lo vamos a dividir y le vamos a dar un análisis de la siguiente forma. De primera instancia, se establece toda la parte operativa, las actividades de operación. Y básicamente cuando establecemos las actividades de operación, pues nos referimos a las cuentas por cobrar, a las cuentas por pagar, es decir, todo lo que fue relacionado y que tuvo relación con el flujo de efectivo a efectos de poder tener una visualización de lo que corresponde a un periodo, es decir, normalmente a un ejercicio que sería de enero a diciembre, y de acuerdo al ejercicio que también corresponda a cada uno de los giros. Hay empresas que por su peculiaridad, que por su especificidad dentro de su giro, requieren hacer aparte de los estados financieros de enero a diciembre para efectos de cumplir con organismos gubernamentales como es el SAT, también hacen estados financieros por un periodo donde básicamente ese periodo es el que les sirve para toma de decisiones. Entonces, bueno, el tema es que por ese periodo de operaciones, el estado de flujo de efectivo lo que busca es precisamente verificar cómo se hizo el recorrido del flujo de efectivo, y no es que se vaya a hacer movimiento por movimiento. Este estado no es para ello. Ahí tenemos el tema de la conciliación bancaria, donde se define movimiento por movimiento, y derivado de ello, ahí podemos definir exactamente cómo estuvo el recurso asignado, el recurso aplicado directamente. No, lo que vamos a ver en este momento es que para efectos de este estado se requiere una información de carácter consolidado. Eso lo vamos a ver en un momento más. Entonces, se divide en una actividad de operación, se divide en una actividad de inversión. Ok, una vez que ya vimos cómo se manejaron los flujos operativos, si es que hay un excedente o si el resultado es positivo, entonces de ahí vamos a ir a un concepto que se llama, o un rubro que se llama inversiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubo un excedente y de ese excedente la empresa hizo una inversión, y básicamente entiéndase inversión en aquellos activos que generarán un ingreso en un mediano o largo plazo, lo que en la práctica conocemos como activos fijos. Bueno, si la empresa realizó la adquisición de un activo fijo, bajo ese orden de ideas, se tendrá que manifestar directamente dentro de este estado. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se analizó el flujo de efectivo con las actividades de operación y resultó un remanente, ese remanente entonces fue aplicado directamente a esa inversión correspondiente. Y hasta ahí la estructura se va presentando con los flujos propios de la propia empresa. Ahora, ¿qué sucede? En dado caso, tal vez la empresa requiera un tema de financiamiento, y es donde ya va a entrar el rubro de las actividades de financiamiento. Si bien es cierto, tal vez la empresa no tuvo flujos positivos por la actividad de operación, por el tema de las cuentas por cobrar y la aplicación a las cuentas por pagar. Más allá de ello, la empresa tiene proyectado a través de un flujo hacia futuro, que si adquiere cierto activo, entonces va a generar una serie de ingresos, va a incrementar su operación, y derivado de ello, entonces se incrementarán los flujos correspondientes, y para ello, entonces puede recurrir a un tercero para obtener un financiamiento. Eso es lo que se puede ver y lo que se puede advertir en este estado de flujo de efectivo. Y lo más importante,
que también se puede vislumbrar si ese financiamiento que se está adquiriendo es para flujo de inversión o para flujo operativo. Y si llegamos al tema del flujo de inversión, ya como lo hemos comentado, ese sería un tema correcto, ya que vamos a invertir en un activo que en un futuro nos generará ingreso y que ese ingreso en automático tendrá que se solicitó para hacer la adquisición de ese activo. Y es la interpretación que se le puede ir dando de acuerdo al flujo de efectivo. El punto es que si ese financiamiento se utilizó para gastos operativos, nómina, para pagar rentas y o algo similar, entonces ahí ya vamos a tener, y dentro de la interpretación a los mismos, un foco rojo, ya que si al fin del día la empresa no es capaz de poder pagar los sueldos de la actividad de operación y requiere un financiamiento, entonces se tendría que hacer una revisión de la estructura de la propia empresa para saber qué está sucediendo, en dónde se están aplicando esos recursos, ya que no son suficientes para el pago de la nómina. Entonces, esto es todo lo que se puede ver a través de estos estados de flujo de efectivo. Para la aplicación de los mismos, la propia norma te dice que puede ser a través de un método directo o a través de un método indirecto. Y eso es lo que nos va solicitando la propia declaración anual. Nos solicita que le establezcamos, que le indiquemos si tenemos flujos de efectivo y derivado de esos flujos de efectivo, ¿qué método vamos a aplicar? Bueno, pues vamos a hacer la distinción básicamente de un método y del otro. Te establece básicamente que en el método directo se hará un análisis pormenorizado de la información y las vamos o se van a ir estableciendo por categorías de cobros y de pagos en términos brutos. Es decir, en este método directo le vamos a tener que o se tendrá que analizar a cuánto ascendieron las ventas en todo el año. Y derivado de las ventas, cuánto se cobró de las mismas en el año o en el periodo en curso. ¿Cuánto cobramos de las ventas de años anteriores en este año? Y me refiero a este año como 2022. Asimismo, ¿cuánto tenemos de ventas del año 2022 que se van a cobrar en el año 2023? Ahí tenemos que hacer un análisis completo de esta información y esto es lo que nos va o lo que nos está solicitando directamente este método directo. Incluso nos indica que para poder hacer este método directo, y me voy a permitir leer el inciso A, dice, será utilizando directamente los registros contables. ¿Qué quiere decir los registros contables? Que vamos a tener que analizar la contabilidad por el periodo correspondiente para poder aplicar el método directo. También te va presentando una alternativa, pero al fin del día esa alternativa será tomando la contabilidad en su integridad y derivado de ello tendremos que hacer el desglose completo de toda la información que afectó directamente a los flujos y al fin del día se tendrá que presentar de forma conciliada para poder llegar al tema de cuánto tenemos en bancos. Y nos establece o nos da algunos ejemplos dentro de lo que tenemos que analizar a detalle. Y tenemos aquí básicamente lo que corresponde a tema de ventas clientes, es decir, el círculo correspondiente. Por el otro lado, pago proveedores en forma detallada,
el pago a empleados y entre otros rubros que hayan generado flujo de efectivo, se tendrá que hacer el análisis correspondiente. Entonces, ya vamos viendo el nivel de compromiso que se va a utilizar si es que elegimos para la elaboración el método directo. Ahora, tenemos el método indirecto y me voy a permitir leer el método indirecto, según el cual preferentemente se presenta en primer lugar la utilidad o pérdida antes de operación. En su caso, el cambio neto en el patrimonio contable, dicho importe se ajusta con los efectos de las operaciones del periodo anteriores cobradas y pagadas en el periodo actual. ¿Qué quiere decir con el tema del método indirecto? En el método indirecto ya no haremos un análisis a detalle de cómo se presentaron los flujos de la operación, sino al fin del día vamos a conciliar. Vamos a conciliar el estado de resultados con el balance general. Y la conciliación va a ser de la utilidad hacia el efectivo. Así como hacemos la famosa conciliación fiscal contable, que partimos de una utilidad contable y llegamos a una utilidad fiscal, así como hacemos la conciliación bancaria, donde partimos de saldos según la empresa contra saldos que tiene el banco y se van conciliando todas las partidas, bueno, al momento de tomar el efecto del estado financiero a través del método indirecto, se tendrá que hacer ese comparativo de la utilidad o del estado de resultados contra el balance. Si nos damos cuenta, aquí para efectos de hacer ese análisis, tendremos que hacer un comparativo de años. En este caso será 2022 contra 2021. Y las diferencias que existen serán las partidas en conciliación. Ok. Para poder materializar lo platicado hasta este momento, pasaremos al análisis de otro documento. Ya en este caso estamos viendo la fuente, que son las normas que nos indican básicamente el procedimiento que se debe de seguir para la aplicación de las mismas. Recuerden que toda esta información la encuentran dentro de las normas de información financiera. Sí, efectivamente, mi queridísimo Alberto, una vez que hayamos terminado la presentación, esta información que está presentando el de la voz se les hará traslado para que la tengan directamente en su expediente. Ok. Este es un caso práctico que incluso es considerado de acuerdo a las normas de información financiera. La tienen en la NIF B2 e incluso para aquellas personas que están dentro del grupo de WhatsApp, una vez que hayamos terminado la plática, con todo gusto esperaremos una hora para efectos de saber si alguien se agregó al grupo y mandaremos las normas de información financiera 2022 para que lo tengan ustedes y derivado se pueden ir directamente a la NIF B2 y van a encontrar directamente esta información. Digo, amén de que se la mandemos en un momento más. Lo que queremos rescatar en este momento con lo que se estableció en las láminas anteriores es lo siguiente. Para realizar nuestro estado de flujo de efectivo, requeriremos de primera instancia lo que se refiere al balance del año
actual, que en este caso sería 2022 contra el ejercicio inmediato anterior, es decir, el año 2021. Y presentaremos las cantidades que tenemos directamente dentro de la información. Quisiera que tomáramos en cuenta cuentas por cobrar. Me está diciendo que para el 2022 tenemos 2,300 pesos y para el 2021 tenemos 1,700 pesos. Eso es lo que tenemos directamente en las cuentas por cobrar. Y se va haciendo el análisis de cada uno de los rubros, tanto del activo como del pasivo y en dado caso del propio capital, si es que hay aportaciones al mismo. Por el otro lado, tenemos un estado de resultados. Dentro del estado de resultados, nótese que partimos de unas ventas de 30,000 pesos, 30,000. Normalmente hacemos partidas en conciliación, es decir, aquellas partidas que vamos a considerar del balance general son todas aquellas que se vieron afectadas a través de flujo de efectivo. Es decir, una de las partidas que se ve afectada por los flujos de efectivo es cuentas por cobrar, ya que en el momento en el que se le da origen a la cuenta por cobrar, puede ser a través de dos mecánicas. La primera es, ¿qué sucede si tengo una venta y esa venta la tengo al contado? Pues normalmente hacemos el ingreso del dinero al banco y tenemos el reconocimiento en la venta. Entonces ya hubo la afectación directamente en el banco. ¿Qué pasa si esa venta se realiza a crédito? Bueno, tenemos el tema de la cuenta por cobrar, como tal, que es el cliente, y el registro a la venta. Ahí podríamos cuestionarnos, pero que no ha habido el tema de registro en el banco. Sin embargo, con el tiempo, esa cuenta por cobrar se tiene que materializar, sí y solo sí, en el banco correspondiente. Y así, bueno, podemos ir analizando cada una de las cuentas que tenemos directamente en nuestro estado en nuestro balance, y derivado de ello podemos ir detonando cuáles tuvieron flujos de efectivo. Una partida que no tiene flujo de efectivo, pues básicamente es la depreciación. Ya una vez que adquirimos el activo, que la adquisición del activo, pues al fin del día sí nos va a llevar al fin del día a un tema de flujo de efectivo. Básicamente en el tema de la depreciación, pues es reconocer el demérito de los activos en el transcurso del tiempo. Y ese demérito va a ocasionar lo siguiente: nuestro asiento contable va a resultar de la siguiente forma. Se va a generar un registro en el gasto y una contrapartida que es la depreciación acumulada. Y esa partida en ningún momento va a considerar flujos de efectivo. Es por ello que aquí se van a ir eliminando todas aquellas partidas que se registraron, ya sea que afectaron el gasto o que afectaron el balance, y que en ningún motivo tendrán un tema de flujo de efectivo. Y se hace la eliminación. Partimos de un saldo de diferencias, saldos de los balances, y se toman diferencias. Se hacen las conciliaciones correspondientes para, al fin del día, llegar a las diferencias y a los saldos finales. Lo interesante se presenta en esta combinación. Para hacer el método, o para poder comenzar con el método directo, se tendrá que hacer un análisis de la información a detalle, como lo vimos dentro de las normas de información financiera.
establece ya una información a detalle. ¿A cuánto ascendieron tus cuentas por cobrar del año anterior? A 1,700. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tiene una cantidad que suma. Se va a sumar esta cantidad a las ventas que ya vimos que fueron de 30,000 pesos. ¿Por qué se va a sumar a la venta? Porque se presupone que esa cuenta por cobrar que se tuvo al inicio del ejercicio se cobró, se materializó en el año 2022 y quedó registrada en el flujo de efectivo. Aquí dice cuentas por cobrar de negociación adquirido. La empresa en el transcurso del tiempo del ejercicio 2022 adquirió un negocio y junto con ello adquiere sus derechos y adquiere sus obligaciones. Como no es propio de la propia actividad, derivado de lo que tenemos en esta información, se tiene que agregar, porque al momento que adquiere ese negocio hay una cuenta por cobrar, ya ese negocio pasa a ser de la nueva empresa y se tiene que sumar, que realmente este tema y lo que establece las normas de información financiera traen supuestos que en la operatividad no son tan tangibles. Es decir, normalmente dentro de las operaciones de los negocios que consideramos, pues no estamos con los temas de estar adquiriendo negocios. Sí habrá giros correspondientes donde básicamente pues su objetivo será la adquisición y bueno, la propia norma pues contempla todas esas aristas. Y por el otro lado, le tenemos que disminuir las cuentas por cobrar. ¿Qué quiere decir? Lo que tenemos de cuentas por cobrar al final del periodo, que fue una venta que se realizó y que no se ha cobrado. Es por eso que se disminuye. Derivado de ello, lo vamos a sumar con las ventas. Tenemos un tema y hay que considerar cómo se considera dentro de la operación la fluctuación cambiaria. Y tenemos un tema de la fluctuación cambiaria y básicamente la fluctuación cambiaria no realizada. Es donde ya se empieza a presentar un tanto complejo, pero bueno, ya una vez que se entra a esta información, pues básicamente hay que ir analizando a detalle para poder tener el control correspondiente. Las fluctuaciones cambiarias no realizadas no se consideran ya que en ese momento no han generado flujo de efectivo. Y entonces tenemos cobros a clientes en el año 2022 por 30,110 pesos. Esto es a través del método directo. Y así se hará con cada una de las partidas entre el balance y el estado de resultados que hayan generado flujos. Acá tenemos el tema de las compras, costo de ventas, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Para poder llegar al tema de lo efectivamente pagado a proveedores. Digo, resulta muy interesante porque es información que se debe de solicitar para efectos de tener un adecuado conocimiento de cómo se están aplicando los recursos de la operación. Ahora, regreso. Si a través del flujo de efectivo, que es a través del método directo, le estoy comentando a la autoridad que en el año 2022 cobré 30,110, entonces lo que hará la autoridad es verificar, a ver, esta es una empresa que tributa a través de lo devengado o a través del flujo de efectivo. No, a través del flujo de efectivo. ¿Cuánto tiene de flujo de efectivo de ingresos en todo el año? No, pues reportó 12,000 pesos. Y de acuerdo al estado de cambios tienes 30,000. A ver, ¿qué sucedió? Por eso es lo delicado, por eso es lo importante de este estado de flujo de efectivo. Se tiene que hacer a conciencia, ya que no se pueden ajustar las cantidades
y mucho menos alterar la información, ya que al ajustar o alterar la información, pues nos arrojará un dato erróneo. Vamos a considerar o a pensar que no podemos conciliar el flujo de efectivo. Y pues al fin del día tenemos un diferencial de 10,000 pesos y lo establecemos. Ok, ¿sabes qué? Colócalo dentro de las cuentas por cobrar al inicio. Pues claro que el tema va a ser mayúsculo, ya que al resultado de cobros de clientes, en lugar de que tengamos 30, vamos a tener 40. Entonces ya la distorsión es más grande. Y así se podrá analizar cada una de las partidas que integran la operación de la empresa. Aquí en este caso tenemos pago a proveedores. Bueno, ¿cómo se va a presentar el método directo? Cuando se hace el flujo de efectivo, ya este es el flujo de efectivo que se tiene que presentar. Se hace el desglose de la operación, ya analizamos lo hicimos. Entonces ya se hizo básicamente el análisis de toda la operación. De las actividades de operación, la interpretación que tenemos es que fue sana, ya que no obstante que hicimos pagos por 26,000 por un excedente de 1,950. Y este excedente sirvió para hacer la adquisición de un negocio por 650 pesos. Sirvió para la adquisición de planta y equipo. Entonces, si nos damos cuenta, incluso aquí tenemos un tema de dividendos cobrados, quiere decir que somos accionistas de otra empresa que nos está repercutiendo un flujo de 100. Hubo un préstamo y se está presentando el tema de los intereses cobrados. Este es lo importante de este estado de flujo de efectivo. El punto es que en el año 2022 fue productiva la operación porque más allá de las ventas, y es donde nos empezamos a confundir en muchas ocasiones, pues realmente de la venta que se tuvo de 30,000 solamente sobran 1,900 pesos directamente en caja. Y se aplicaron 820 en la adquisición de dos activos, como fue un negocio y como fue un activo fijo, y dividendos que fueron cobrados. Entonces, todavía tenemos un excedente de 1,130 para poderse aplicar el año siguiente. Es por eso que es de importancia medular esta información. Y si tenemos, en dado caso, actividades de financiamiento. Aquí hay una entrada de efectivo por la emisión de capital que, comento, si entras al análisis de las normas de información financiera, el de la voz ha notado que no es tan fácil su interpretación, no es tan fácil su aplicación, y los casos prácticos que ponen no son tan sencillos, ya que hacen una combinación de los boletines correspondientes y al hacer esa combinación, por ejemplo, esta de entrada de efectivo por emisión de capital, pues ni nos preocupemos porque te puedo establecer que tal vez el 80 o 85% de las empresas no realiza, y si no me quedo bajo en el porcentaje, no realiza esta figura. Pero es importante mencionar, obtuvo o realizó un pago de dividendos de 1,200 pesos. Adicionalmente, pagó intereses
Entonces, fíjate qué importancia de este estado, porque nos estamos dando cuenta en un solo documento cuál fue el flujo de la propia operación y en dónde se destinó. Y he aquí lo importante, que una vez que vas presentando estas cantidades, debes de llegar al saldo en bancos. Entonces, una vez que terminaste con la operación en el año 2022, terminaste con 70. Pero traías un saldo inicial, que es de 160, es decir, tu saldo en bancos es de 230 al 31 de diciembre del año 2022. A ver, vamos a ver el balance. Y en el balance, efectivamente, al año 2022 debemos de traer 230. Si nos damos cuenta, no es tan sencillo el trabajo que tenemos que realizar para efectos de poder elaborar el flujo de efectivo a través del método directo. ¿Qué pasa con el método indirecto? Entramos otra vez con el estado de resultados. Se toman las mismas cantidades del balance general que tuvimos para el método directo. Tenemos cuentas por cobrar aquí de 2.300 menos 2.700 y volvemos a tomar diferencias. En las cuentas por cobrar hubo un ajuste de 100 pesos por este tema de la adquisición del negocio. Al fin del día, tenemos unas cuentas por cobrar reales de 500 pesos. Si nos damos cuenta, aquí estamos tomando diferencias netas. Estas diferencias netas que se van a considerar para el método indirecto tienen que ser del balance y aquellas que fueron filtradas por el flujo de efectivo, por bancos. Ya veíamos una partida de las cuentas por cobrar. Una partida que no se filtra a través de bancos son las depreciaciones. Entonces, este es el punto a trabajar. Una vez que tenemos las eliminaciones correspondientes, haremos la elaboración del método indirecto. Aquí se presenta la información método indirecto de la empresa XSA. ¿Y cómo se va a hacer el método indirecto? Vamos a partir de una utilidad antes de impuestos que es de 3,350 pesos. Estos 3,350 pesos los vamos a considerar del estado de resultados. El estado de resultados nos indica que la utilidad antes de impuestos es de 3,350. El impuesto a la utilidad es de 300. La utilidad neta es de 3,050. El impuesto a la utilidad, recordemos que es una provisión. Una provisión que, por lo que corresponde al año en curso, no ha generado todavía flujo de impuestos. Tanto que el registro contable es la afectación al gasto con el reconocimiento en la provisión de impuestos por pagar. No ha pasado por el tema de bancos. Es por eso que te dice la norma. No vas a tomar la utilidad neta, sino vas a tomar la utilidad antes de impuestos.
porque este impuesto sobre la renta se va a materializar hasta el año siguiente, cuando pagues el impuesto sobre la renta correspondiente. Entonces vamos a tomar 3,350 para comenzar con el método directo. Y precisamente aquí tenemos el método indirecto, tenemos los 3,350. Si te das cuenta, no empezamos así con el método directo. Con el método directo empezamos con las ventas y empezamos a conciliar la información. Aquí partiremos de la utilidad antes de impuestos y posteriormente iremos depurando partidas que no afectaron flujo, la depreciación, ya que los 3,350 dentro de los mismos viene incluida una cantidad de 450 dentro de los gastos que no afectaron los flujos de efectivo, ya que la contrapartida fue la depreciación acumulada. Entonces tendremos que hacer esa depuración de todas aquellas partidas que afectaron el estado de resultados, sin embargo, que no tuvieron una afectación directamente a través de flujos y esas se tendrán que eliminar. Ahora, si nos damos cuenta, vamos a tener de este lado el tema de las cuentas por cobrar. Son 500. Aquí ya no se presenta el análisis de las ventas, en dado caso, las cuentas por cobrar, sino ya se presentan única y exclusivamente diferencias. Las que tenemos entre el año 2022 y 2021. Y una vez que le hayamos quitado todas aquellas afectaciones en el estado o en el balance que no generaron flujo de efectivo. En este caso, las cuentas por cobrar son de 500 y son las mismas que se reflejan. Aquí las tenemos. Incremento en las cuentas por cobrar. Y así iremos analizando cada una de las partidas. Y sí, y solo sí, tenemos que volver a llegar a el saldo en bancos, que son 230, ya sea a través del método directo o del método indirecto, tenemos que llegar a los 230. Lo tenemos que dividir en 3 actividades: actividades de financiamiento, actividades de inversión y actividades de operación. Actividades de operación. Entonces, esa es la diferencia que existe entre un método y otro. Este método es a elección de la empresa, el que quieras trabajar. Digo, si vamos viendo ya el análisis de la información, me gustaría saber si alguien de ustedes se puede ir pronunciando en el chat qué método va a utilizar. Si alguien ahí me puede poner ahí en su chat, ¿qué método utilizaría para efectos de elaborar la declaración anual? Dice Patti, por el indirecto. Se me hace más fácil. Indirecto, nos dice Gloria. Pues la realidad, Patti, Gloria, el de la voz, el que utiliza precisamente es el método indirecto. Es el método indirecto. Pedro, el directo, el método indirecto, el indirecto, el indirecto. Bueno, el tema es que, ¿por qué utilizamos o por qué vamos a utilizar el indirecto?
La realidad es que tenemos un mayor grado de control de la información. Ya vimos que en el directo tenemos que hacer, y ahí la diferencia. En el indirecto lo haremos a través de diferencias en cantidades de un año con otro, identificando las partidas que no afectaron el flujo. Sin embargo, en el método directo, y como lo establecen las normas, tendremos que entrar al análisis de los registros contables. A eso se refería, para saber exactamente qué se cobró de esa cantidad. Ahora, si me dices, ¿qué método te da mayor visibilidad de las operaciones? Pues sería el directo, para tomar o hacer toma de decisiones. Sin embargo, para elaborarlo, y la realidad o el punto importante, creo o considero que las 74 personas que estamos en este momento aquí conectadas es por un solo motivo, y se llama Declaración Anual 2022. Pues bueno, ya vamos viendo de cómo se dividen ya el punto de por qué actividades de inversión, actividades de financiamiento, la propia norma así nos lo va regulando. De hecho, este curso lo dimos en forma detallada y precisa el día de ayer. Ahí hicimos un análisis, nos llevamos alrededor de 4 horas. Derivado de lo que obtuvimos el día de ayer, nos comprometimos a que la próxima semana haremos un taller totalmente práctico, meramente práctico, de los flujos de efectivo. Ahí veremos ya con formas de, en forma real, un vaciado de un par de balances, e iremos analizando partida por partida para poder llegar a este tema de los flujos de efectivo. Bueno, se los comento por si alguien de los que está aquí presente desea participar en este curso, bueno, se contacte directamente con Lady para efectos de hacer la reservación correspondiente. Digo, la realidad es que haremos un grupo limitado. Precisamente al momento de que hacemos casos prácticos, normalmente los grupos que manejamos son de carácter limitado para poder dar la atención correspondiente. Entonces, he aquí la diferencia entre el método directo y el método indirecto. Esta información, ¿o qué sucede normalmente? Que partimos, sí y solo sí, del tema de la utilidad. Realizamos la conciliación correspondiente entre el balance y el estado de resultados. Y curiosamente, al 95% de nosotros, me incluyo, cuando llegamos o queremos llegar a los 230, en lugar de llegar a 230, llegamos a 720, llegamos a 1500, pero a lo que no llegamos es a los 230. Entonces, ya por los tiempos y por todo esto, ¿qué se hace normalmente? Decimos, bueno, vamos a pensar que hayamos llegado a 730. Decimos 730 menos 230 son 500. Pues entonces lo ajusto en una de las partidas para que una vez que haga la operación algebraica llegue a los 230. Listo, solucionado. El punto es que cuando la autoridad nos solicite el detalle de la información y vamos a pensar que esos 500 los ajustamos en cuentas por cobrar, nos va a decir la autoridad, aquí hay 500 que vendiste y que no los has declarado. Esta es la importancia, esto es lo delicado de un flujo de efectivo, por lo cual lo tenemos que tener totalmente conciliado. Sí es un trabajo, es laborioso. Digo, esto nosotros, digo, al fin del día, tanto cuando empezamos a ver un tema de conciliar entre el estado de resultados y el estado de resultados fiscal, muchas veces hay partidas que no nos corresponden y ya por la experiencia sabemos exactamente dónde están los puntos. También en el tema, cuando empezamos las conciliaciones bancarias,
pues no podíamos conciliar. Hoy por hoy, pues ya por toda la experiencia que tenemos, pues básicamente podemos vislumbrar dónde están los errores. Asimismo, con estos estados de flujo, ya cuando empezamos a ver y hay una diferencia dimensional, pues más o menos podemos percatar por dónde está esta información. Pues bueno, este es el tema que quería compartir el día de hoy con ustedes. Hay que recordar que ya en el momento de elaborar la declaración anual te va a pedir método directo o método indirecto. Y cuando apliques cualquiera de los dos, y bueno, sus materiales de curso van a ser básicamente el del PowerPoint. Si desean el ejemplo, con todo gusto se los mando. Si no, en las normas de información financiera, en la B2, ahí tenemos directamente el caso, este caso práctico. Ahora, la declaración anual, pues esa ya la tienen ustedes en su computadora. Digo, al fin del día, creo yo que a estas alturas ya por lo menos bajamos el formato de la declaración. Pues bueno, este precisamente es un modelo que utilizamos para efectos de la declaración anual. Y cuando llegamos a los estados financieros, pues nos pide, ok, ¿cuál es tu estado financiero? ¿Cuál es tu estado de resultados? Falta el flujo. Dentro del flujo te dice, ¿qué método vas a aplicar? ¿El directo o el indirecto? Entonces, por lo que vi, el 99% va a aplicar el método indirecto y el 1%, que es Pedro, él sí le gusta la adrenalina, él va a probar lo que es un concepto de la vida y se va a ir por el concepto o el método directo. Bueno, Pedro, te vamos a pedir, la audiencia que estamos en este momento, que no ahorita, ahora para el mes de abril, nos compartas cómo estuvo ese método directo, porque va a ser un tema muy interesante. Ahora, ojo, si nos vamos aquí al método indirecto, nos va a solicitar una utilidad antes de impuestos. Pues ya vimos los puntos. Nos va a solicitar pérdidas antes de impuestos a la utilidad. Lo que tenemos incluso en partes relacionadas. Recordemos que las partes relacionadas va a ser un foco para el año 2023 hacia la propia autoridad, en especial a partir del año 2023 relacionado hacia el año 2022, pues hay una nueva obligación de presentar una declaración informativa para las partes relacionadas. Estas partes relacionadas o esta información ya existía, pero era aplicable única y exclusivamente para los que tuvieran operaciones con residentes en el extranjero. El cambio que se presenta para el año 2022 es para las partes relacionadas, hayas o no hayas tenido con operaciones con el extranjero, es decir, para todas las partes relacionadas se tendrá que presentar esta declaración en el mes de mayo. Bueno, ahora bien, si nos damos cuenta, aquí ya presenta información adicional que no te lo solicitan la técnica contable, sin embargo, para efectos fiscales, pues ya te va presentando esta información. Y te lo va a dividir en 3 grandes rubros. En actividades de inversión, actividades de financiamiento y actividades de operación. Que esto ya sabemos de dónde viene. Y aquí está la conciliación de lo que tenemos, cuánto debemos de llegar directamente a bancos. Del año 2022 y del año 2021. Nos regresamos. ¿Qué pasa si aplico el método directo? Si aplico el método directo, si nos damos cuenta, ya no estamos partiendo de un tema de una utilidad, sino ya partimos del punto de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Que bueno, esto ya sabemos de dónde emana. Emana de la B2, donde nos pide toda esta información.
Y para llegar a esta información, si te das cuenta, aquí nos está solicitando lo grueso. No nos está diciendo exactamente, a ver, cuánto fueron las ventas, tu saldo inicial, no como lo vimos a detalle, sino aquí te dice, bueno, a cuánto ascendió la utilidad de operación, a cuánto la de financiamiento, lo cual quiere decir que en un futuro la propia autoridad se puede pronunciar para que le entreguemos en forma detallada la información que manifestamos en la declaración anual del método directo. Y ya se observó en el método directo la autoridad cómo lo utilizaría para un tema de fiscalización. Pues bueno, siendo las 12:34 hora Ciudad de México, damos por finalizada esta plática. De primera instancia, espero que el objetivo se haya cumplido, que realmente podamos o hayamos encontrado esa información o poderles transmitir esa información del método directo, del método indirecto que se debe de presentar directamente en la declaración anual para que puedan hacer la toma de decisiones. Segundo, recuerden que cada viernes vamos presentando un tema como comunidad, ya que realmente, pues, como comunidad es de la forma en la que podemos ayudarnos. Normalmente ya en el grupo que tenemos, pues ahí van poniendo consultas de lo que va sucediendo y ahí entre los mismos compañeros van apoyando relacionado a esta parte. Insisto, el de la voz por tiempo muchas veces no puede participar en el chat, sin embargo, pues mi compromiso es estar los viernes directamente con ustedes para ir tocando temas de interés y más allá que sean de interés, que sean una herramienta para ustedes en la toma de decisiones. Recordemos que tenemos este grupo de WhatsApp para aquellas personas que deseen ingresar, pues al fin del día lo harán a través de la misma vía como ingresaron a esta plática. Asimismo, les recordamos que, bueno, les estaremos mandando el tema de nuestro calendario de cursos. La otra semana vamos a verificar toda esta información ya en forma práctica para que la información, quienes tomaron el taller de la declaración anual 2022, pues bueno, al fin del día les dimos toda la herramienta para que ya la declaración anual se elabore en forma automática. Pues bueno, así también lo haremos con este tema de los flujos de efectivo. Asimismo, pues quiero agradecer que hayan confiado en Sodesa, que hayan confiado en el de la voz. Un favor, más allá de apuntar sus teléfonos, si se pueden comunicar directamente con Lady para efectos de que los puedan ingresar al WhatsApp. Ayúdenme con esa parte. Ok, entonces al fin del día agradezco que hayan confiado en el de la voz, espero que, y se lo deseo de corazón, que realmente sea de utilidad y de toma de decisiones. Espero que tengan un excelente viernes y un extraordinario fin de semana. Muchísimas gracias.